El hedor nauseabundo de carne en descomposición se mezclaba con el aroma a rosas que intentaba en vano disimular lo insoportable. Luis XIV, el Rey Sol, otrora símbolo de la magnificencia real, yacía postrado en su cama dorada, sus piernas pudriéndose lentamente mientras un dolor punzante recorría cada fibra de su ser. El olor metálico de la sangre infectada impregnaba el aire de los aposentos reales, donde los cortesanos susurraban oraciones desesperadas y los médicos impotentes observaban el declive inexorable del monarca más poderoso de Europa. Sus manos, que un día empuñaron cetros y firmaron decretos que cambiaron el destino de naciones, ahora temblaban incontrolablemente mientras intentaba aferrarse a los últimos vestigios de su grandeza terrenal. El eco de sus gemidos sofocados resonaba entre las paredes doradas de Versalles, donde el lujo excesivo contrastaba brutalmente con la agonía que consumía el cuerpo del rey. Incluso ante todo, su fe no flaqueó, pero la cruel ironía del destino comenzaba a revelarse. Aquel que se consideraba elegido por Dios para reinar sobre los hombres estaba siendo humillado por la más democrática de las condiciones humanas, la mortalidad. Pero, ¿cómo llegó a este punto un hombre que personificó el poder absoluto por más de 70 años? ¿Cómo el joven príncipe de apenas 5 años que heredó el trono francés en medio de las turbulencias de la Fronda se transformó en el monarca más temido y admirado de su tiempo, solo para encontrarse décadas después prisionero de su propia carne en descomposición? La respuesta a esta pregunta nos lleva de vuelta a los sombríos corredores del Palacio del Louvre, donde un niño de ojos azules y cabello dorado se despertaba todas las mañanas, antes del amanecer, no por elección, sino por una rutina que quedaría grabada en su alma a fuego. Era septiembre de 1648 y el pequeño Luis se despertaba con el sonido distante de cañones que resonaban en los alrededores de París. La Fronda estaba en pleno apogeo y la nobleza rebelde cercaba la capital, cuestionando la autoridad real que el niño apenas comprendía poseer. El olor a pólvora y humo penetraba por las ventanas del palacio, mezclándose con el aroma a lavanda que su madre, Ana de Austria, insistía en esparcir por los aposentos reales. En aquellos momentos de despertar, mientras los primeros rayos del sol se filtraban por las pesadas cortinas de terciopelo, Luis ya demostraba señales de los hábitos que marcarían toda su existencia. El primer ritual perturbador comenzaba incluso antes de que el sol saliera completamente. A los 5 años, Luis XIV ya era sometido a lo que los médicos de la corte llamaban purificación matutina, un proceso que incluía enemas frecuentes, sangrías y la ingestión de pociones que pretendían purificar su sangre real. El pequeño rey era despertado por sus lacayos, quienes lo llevaban aún adormecido a una sala contigua donde instrumentos médicos medievales aguardaban. El sonido metálico de las hojas afilándose resonaba por los corredores, mientras el niño aprendía a soportar dolores que ningún niño debería experimentar. Ana de Austria observaba todo con lágrimas en los ojos, pero creía piadosamente que tales procedimientos eran necesarios para preservar la pureza divina de la sangre real. El cardenal Mazarino, primer ministro y mentor del joven rey, frecuentemente repetía que un rey debe ser purificado de las impurezas humanas desde la infancia, estableciendo así el primero de muchos hábitos perturbadores que acompañarían a Luis por el resto de su vida. Conforme los años pasaban y la Fronda era gradualmente sofocada por la fuerza real, el joven Luis desarrollaba una obsesión casi patológica por el control. A los 10 años ya exhibía comportamientos que sus tutores consideraban proféticos de un gran rey, pero que revelaban una psique profundamente perturbada por las experiencias traumáticas de la infancia. Pasaba horas observando a los cortesanos a través de pequeñas aberturas en las paredes, tomando notas mentales sobre cada gesto, cada palabra, cada expresión facial.
Desarrolló un complejo sistema de categorización de las personas a su alrededor, dividiéndolas en leales absolutos, sospechosos y enemigos potenciales. Este hábito de espionaje constante se volvió tan arraigado que, incluso décadas después, cuando ya era el monarca absoluto, Luis mantenía una red de informantes que se extendía desde los salones dorados de Versalles hasta las tabernas más sórdidas de París. La adolescencia trajo consigo una transformación aún más sombría. A los 15 años, cuando asumió oficialmente el poder tras la muerte de Mazarino, Luis ya había desarrollado lo que sería su hábito más perturbador y característico, la necesidad compulsiva de ser observado y adorado. No era suficiente ser rey, necesitaba ser visto siendo rey en cada momento de su existencia. Así nació el ritual del lever, el levantarse real, que se convertiría en una de las instituciones más extrañas de la corte francesa. Todas las mañanas, cientos de nobles se aglomeraban en los aposentos reales para observar cada momento de la rutina matinal del rey. Desde el momento en que abría los ojos hasta el instante en que se ponía la última prenda, todo se transformaba en espectáculo. El sonido de las respiraciones contenidas de los cortesanos se mezclaba con el tintineo de las joyas reales, creando una sinfonía matutina que duraría décadas. Pero había aspectos aún más sombríos en esa necesidad de exposición constante. Luis desarrolló el hábito de nunca estar verdaderamente solo ni en los momentos más íntimos. Cuando necesitaba usar el retrete, un privilegio real que consistía en una silla dorada con un recipiente de plata, exigía que al menos 2 cortesanos permanecieran presentes, no como sirvientes, sino como testigos de la normalidad de sus funciones corporales. La lógica real era perturbadoramente simple. Si incluso los aspectos más humanos y degradantes de su existencia podían ser transformados en majestuosas ceremonias, entonces su divinidad sería incuestionable. El olor acre que emanaba de esos momentos era enmascarado por incienso raro importado de Oriente, creando una mezcla olfativa que se convertiría en característica de los aposentos reales. El matrimonio y las obsesiones de Luis XIV. El matrimonio con María Teresa de Austria en 1660 debió haber traído algo de normalidad a la vida. Rápidamente descubrió que incluso sus momentos de oración privada estaban monitoreados, pues Luis había instalado observadores secretos en todas las estancias del palacio. El sonido de los sollozos apagados de la reina resonaba en las noches por los corredores de Versalles, testimoniando la profunda soledad que habitaba el corazón de aquella unión real. La construcción de Versalles representó la materialización física de los hábitos perturbadores del Rey Sol. Cada ladrillo, cada ornamento, cada jardín fue diseñado para servir a su necesidad obsesiva de control y adoración. El palacio no era solo una residencia, era una máquina para transformar seres humanos en objetos de su voluntad. La famosa Galería de los Espejos no fue creada solo para impresionar a los visitantes, sino para permitir que Luis observara todos los ángulos de sí mismo y de los demás simultáneamente. Pasaba horas caminando lentamente por la galería, estudiando cada reflejo, cada sombra, cada movimiento de los cortesanos que lo seguían en silenciosa procesión. El eco de sus pasos sobre el mármol pulido creaba un ritmo hipnótico que parecía sincronizar los latidos de todos los presentes con la voluntad real. Los jardines de Versalles revelaban otro aspecto perturbador de la personalidad de Luis XIV. Cada planta, cada fuente, cada estatua fue posicionada de acuerdo con un sistema complejo que solo él comprendía completamente. André Lenotre, el paisajista, frecuentemente relataba pesadillas donde el rey aparecía como una figura sombría, reorganizando obsesivamente elementos del jardín en patrones que desafiaban la lógica natural. El agua de las fuentes era tratada con sustancias químicas que producían reflejos específicos bajo diferentes condiciones de luz, permitiendo que Luis creara juegos visuales que hipnotizaban a los visitantes. El aroma de las flores era cuidadosamente controlado a través de técnicas de cultivo que alternaban perfumes suaves con olores más intensos, creando una experiencia sensorial que mantenía a todos en estado de alerta constante.
Pero era en la intimidad de sus aposentos privados donde los hábitos más perturbadores de Luis XIV se revelaban en toda su sombría magnitud. Desarrolló una rutina nocturna que combinaba elementos de devoción religiosa con prácticas que rozaban la herejía. Todas las noches, después de las ceremonias públicas del coucher, el acto de acostarse del rey, Luis permanecía solo en una cámara secreta ubicada en el corazón de Versalles. Allí, rodeado de espejos e iluminado solo por velas negras importadas de lejanos monasterios, se entregaba a largas sesiones de autoflagelación que consideraba necesarias para mantener su conexión divina. El sonido del látigo cortando el aire se mezclaba con sus gemidos apagados, creando una liturgia sombría que solo él podía oír. Su cuerpo era frágil, pero su alma ya era eterna, murmuraba para sí mismo mientras las marcas rojas se formaban en su espalda. Si esto te está conmoviendo de alguna manera, aprovéchalo ahora y suscríbete, hay mucho más por venir. La relación de Luis con la comida revelaba otra faceta perturbadora de su personalidad. No solo comía, representaba el acto de comer como si fuera una ceremonia religiosa. Cada comida era un ritual elaborado donde cada bocado era calculado, cada masticación cronometrada, cada deglución observada por decenas de ojos atentos. El rey desarrolló el hábito de comer solo alimentos que habían sido preparados por cocineros que juraban celibato, pues creía que la pureza sexual de los preparadores influía directamente en la calidad espiritual de los alimentos. El aroma de los platos era probado por catadores especializados que habían desarrollado paladales tan refinados que podían detectar la presencia de ingredientes que habían sido tocados por manos impuras. Durante las comidas, Luis frecuentemente hacía una pausa para observar fijamente a un cortesano específico, forzándolo a permanecer inmóvil mientras era analizado como si fuera parte del menú real. La cuestión de la higiene personal revelaba quizás el aspecto más perturbador de la existencia de Luis XIV. Contrariando la creencia popular de que los reyes medievales rara vez se bañaban, Luis desarrolló una obsesión por la limpieza que rozaba la manía. Se bañaba diariamente, pero no con agua común, solo con líquidos que habían sido bendecidos por al menos 3 clérigos diferentes de denominaciones distintas. El agua del baño era mezclada con aceites raros y sustancias que producían vapores alucinógenos, creando una experiencia sensorial que el rey describía como comunión directa con la esencia divina. El olor dulce y empalagoso que emanaba de esos baños impregnaba la piel real por días, sirviendo como una marca olfativa que permitía a los cortesanos identificar la proximidad del rey incluso con los ojos cerrados. Los sirvientes responsables de preparar esos baños eran sometidos a rituales de purificación que incluían ayunos prolongados y confesiones detalladas sobre cada aspecto de sus vidas personales. La sexualidad de Luis XIV era otro territorio donde sus hábitos perturbadores se manifestaban con particular intensidad. Sus relaciones con las innumerables amantes no seguían patrones convencionales de seducción o romance. Desarrolló un sistema complejo de categorización de las mujeres de la corte, dividiéndolas en diferentes niveles de pureza espiritual que determinaba el tipo de relación que podía mantener con cada una. Las mujeres consideradas puras eran tratadas con devoción casi religiosa, mientras que aquellas clasificadas como terrenales eran sometidas a tratos que revelaban los aspectos más sombríos de su personalidad. Madame de Maintenon, su última y más duradera compañera, frecuentemente describía en cartas privadas el terror que sentía durante los momentos íntimos cuando Luis la observaba con una intensidad que ella comparaba con la mirada de un depredador estudiando a su presa. El sonido de la respiración pesada del rey durante esos encuentros resonaba por los aposentos como una oración sombría que solo él comprendía. El ocaso del rey Sol. El envejecimiento acentuó los comportamientos compulsivos de Luis XIV. A medida que su cuerpo mostraba señales de decadencia, desarrolló una obsesión creciente por la juventud y la inmortalidad. A los 50 años ya contaba con un equipo de médicos especializados en técnicas de rejuvenecimiento que incluían tratamientos con sangre de animales jóvenes, pócimas preparadas con ingredientes que desafiaban la moral cristiana y procedimientos quirúrgicos experimentales que le dejaban cicatrices permanentes. El dolor constante era visto por el rey como un precio necesario para mantener su conexión divina. Frecuentemente afirmaba que la carne debe sufrir para que el espíritu pueda trascender, convirtiendo cada procedimiento médico en una forma de martirio voluntario. La religiosidad de Luis XIV adquirió un cariz cada vez más sombría con la edad. Su devoción católica, siempre intensa, se transformó en una obsesión que rozaba la herejía.
Mandó construir una capilla privada en los subterráneos de Versalles, donde celebraba ceremonias personales que combinaban elementos de la misa tradicional con prácticas que habrían sido consideradas blasfemas por la Iglesia oficial. El aroma del incienso se mezclaba con olores más terrenales y perturbadores, creando una atmósfera que los pocos sirvientes autorizados a entrar describían como infernal. Luis pasaba horas en esa capilla, hablando solo en lenguas que nadie podía identificar, mientras manipulaba objetos religiosos de maneras que desafiaban la ortodoxia católica. Incluso ante todo, su fe no vaciló, pero adoptó formas que revelaban las profundidades más oscuras de su psique. A partir de los 60 años, los hábitos perturbadores de Luis XIV comenzaron a afectar físicamente su cuerpo de maneras que ya no podían ocultarse. Sus piernas, constantemente sometidas a tratamientos médicos experimentales, comenzaron a desarrollar llagas que se negaban a cicatrizar. El olor a carne infectada se convirtió en una constante en los aposentos reales, enmascarado por cantidades crecientes de perfumes e inciensos que creaban una mezcla nauseabunda. Los cortesanos desarrollaron la habilidad de respirar por la boca durante las audiencias reales, evitando así el hedor que emanaba del cuerpo del rey. Luis, sin embargo, parecía no darse cuenta o deliberadamente ignoraba las señales físicas de su deterioro, continuando con sus rutinas obsesivas como si nada hubiera cambiado. Los últimos años de Luis XIV estuvieron marcados por una intensificación dramática de todos sus comportamientos compulsivos. Desarrolló el hábito de despertarse en mitad de la noche para comprobar si aún estaba vivo, tocándose constantemente el pulso y mirándose en los espejos para confirmar su existencia. El sonido de sus pasos nocturnos por los corredores de Versalles se convirtió en una presencia fantasmal que acechaba los sueños de los cortesanos. Empezó a hablar consigo mismo en voz alta durante esas caminatas nocturnas, manteniendo conversaciones elaboradas con versiones imaginarias de sí mismo a diferentes edades. Los guardias nocturnos relataban oír múltiples voces emanando de los aposentos reales, como si varias personas estuvieran presentes cuando sabían que el rey estaba solo. La gangrena que consumía sus piernas se convirtió en una metáfora cruel del deterioro espiritual que acompañaba el declive físico del Rey Sol. Aquel que había pasado décadas intentando trascender su humanidad mediante el control absoluto sobre sí mismo y sobre los demás, ahora se veía confrontado con la realidad más básica y democrática de la condición humana, la mortalidad. El olor a descomposición no podía ser enmascarado por perfumes, el dolor no podía ser controlado por rituales y la inevitabilidad del deterioro no podía ser negada por decreto real. Aún así, Luis continuaba con sus rutinas obsesivas, exigiendo que los cortesanos participaran en las ceremonias del lever y couché, incluso cuando su condición física hacía esos rituales grotescos. Los médicos de la corte, impotentes ante la progresión de la gangrena, recurrieron a tratamientos cada vez más desesperados que reflejaban la propia desesperanza del rey. Aplicaban sanguijuelas a las llagas infectadas, administraban purgas que dejaban a Luis en estado de extrema debilidad e intentaron amputaciones parciales que solo aumentaban su sufrimiento. El sonido de los instrumentos médicos preparándose se convirtió en una banda sonora constante de los aposentos reales, resonando en las paredes doradas como una sinfonía macabra. Luis soportó cada procedimiento con una estoicidad que impresionaba incluso a sus médicos, pero que revelaba la profundidad de la alienación que había desarrollado con respecto a su propio cuerpo. Durante sus últimos días, Luis XIV manifestó comportamientos que revelaban la extensión total de sus hábitos perturbadores. Insistió en seguir recibiendo visitantes y manteniendo la rutina de la corte, incluso cuando su condición física hacía esas actividades casi imposibles. Los cortesanos se veían obligados a fingir que no percibían el olor insoportable que emanaba del cuerpo real, a ignorar los gemidos involuntarios de dolor que escapaban de los labios del rey y a mantener la ficción de que todo continuaba normal en los últimos días del reinado más largo de la historia francesa. La atmósfera en los aposentos reales se volvió surrealista, con decenas de personas participando en una representación colectiva de la negación de la mortalidad.
La paradoja final de la existencia de Luis XIV reside en el hecho de que su búsqueda desesperada de inmortalidad a través del control absoluto sobre sí mismo y sobre los demás resultó precisamente en lo opuesto, una demostración clara e incontestable de su mortalidad fundamental. Todos los rituales elaborados, todas las ceremonias obsesivas, todos los hábitos perturbadores que habían definido su existencia fueron revelados en el momento final como intentos fútiles de negar una verdad que ningún poder terrenal puede alterar. La gangrena que consumió sus piernas se convirtió en una metáfora perfecta de la condición humana. No importa cuán alto podamos subir, no importa cuánto podemos acumular, todos terminamos confrontados con nuestra propia fragilidad. Así, la historia de Luis XIV permanece no solo como un relato histórico de un reinado extraordinario, sino como una parábola sobre los límites del poder humano y las consecuencias psicológicas de intentar trascender nuestra condición fundamental. Sus hábitos, documentados en detalle por los cronistas de la época, se revelan bajo análisis contemporáneo como síntomas de una condición que trasciende épocas y culturas, la incapacidad humana de aceptar nuestra propia mortalidad y las distorsiones psicológicas que resultan de esa negación. El eco de los pasos de Luis XIV por los corredores de Versalles aún resuena a través de los siglos, recordándonos que incluso los más poderosos entre nosotros permanecen fundamentalmente humanos, sujetos a las mismas fragilidades, miedos y obsesiones que definen la condición humana. Su cuerpo era frágil, pero su alma ya era eterna, no a través de los rituales elaborados que había creado, sino a través de la permanencia de su historia como un testimonio de la complejidad trágica de la experiencia humana.